Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar una de esas semanas que parecen sacadas de una película. Una semana en la que Wall Street sencillamente pareció perder la cabeza. Vamos a transformar toda esa complejidad en una historia clara, en un relato que se pueda seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando una noticia que debería ser increíble termina desatando el pánico? Bueno, esta semana vamos a meternos de lleno en eso, en una verdadera tormenta perfecta en Wall Street, donde lo bueno se hizo malo y todo, pero todo, se dio vuelta de un día para otro. Ok, para entender este lío hay que empezar por el principio. Acto 1. Un mercado que ya estaba con los nervios de punta. Nuestra historia arranca el lunes 17 de noviembre, y el ambiente, digamos, no era el mejor. El mercado ya venía perdiendo terreno. Miren, en el mercado había dos fuerzas luchando. Por un lado, la esperanza, la promesa increíble de la inteligencia artificial que parecía que iba a cambiarlo todo. Y por el otro, el miedo, ese sentimiento creciente de que, ojo, la fiesta se está por acabar. Y el lunes, ¡pum!, se rompió algo importante. El S&P 500, uno de los índices más grandes, rompió una racha ganadora de casi 200 días. Cayó por debajo de un nivel técnico súper clave, su media móvil de 50 días. Para los que siguen los gráficos, esa es una señal de alerta gigante, una posible reversión a la vista. Ahora, la pregunta es, ¿quién vendía con tanta fuerza? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no eran solo personas, eran las máquinas. Existen estos grandes fondos, los fondos CTA, que funcionan con algoritmos y están programados para seguir tendencias. Cuando el mercado rompió ese nivel clave, sus algoritmos se activaron y empezaron a vender en masa, de forma automática y muy agresiva, echando más leña al fuego. Pero ojo, no todo era cosa de gráficos y algoritmos. Había preocupaciones de fondo, muy reales. Por un lado, la gente empezaba a preguntarse por la deuda gigantesca que está financiando toda esta revolución de la IA. Y por si fuera poco, al otro lado del mundo, en Japón, su moneda, el yen, se estaba desplomando. Esto creaba una amenaza latente, que Japón tuviera que vender sus bonos de Estados Unidos inundando el mercado. Un riesgo geopolítico mayúsculo. Entonces, con todo este cóctel de miedo y ansiedad, llegamos al acto 2. El escenario estaba listo para el gran evento de la semana, que llegaba el miércoles. El informe de resultados de NVIDIA, el rey, el campeón indiscutido de la inteligencia artificial. Y los resultados, ¿qué les puedo decir? Fueron una locura, simplemente espectaculares. Miren los números, ingresos, beneficios, todo por encima de lo que se esperaba. Pero lo más importante fue la guía para el próximo trimestre. NVIDIA básicamente le dijo al mundo, ¿tienen dudas sobre la IA? Pues prepárense, porque esto apenas comienza. Y para rematar, el mismísimo CEO sale a decir que la demanda es tan alta que tienen todo vendido, que sus nuevos chips se venden como pan caliente. Era confianza en estado puro, la señal que todo el mundo estaba esperando para que la fiesta siguiera. Ok, hasta aquí todo bien, ¿no? La superestrella salva el día. Pero ahora llegamos al jueves, al acto 3. Y aquí es donde la trama se complica y da un giro de 180 grados. Y al principio, todo parecía lógico. El mercado abrió el jueves y ¡fiesta! Una euforia total. El Nasdaq, lleno de tecnológicas, subiendo más de un 2%. El S&P 500 también. El guión se estaba cumpliendo a la perfección. Pero para el cierre del día la fiesta se había acabado. Y de la peor manera. Miren ese número. El Nasdaq terminó cayendo casi un 2,5%. Fue una reversión salvaje. Una caída de 500 puntos desde el máximo del día al mínimo. Un derrumbe total. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué el mercado, después de recibir las mejores noticias posibles, se dio la vuelta y se desplomó de esa manera? No tiene sentido. ¿O sí lo tiene? Bueno, la explicación es que esa euforia inicial chocó contra un muro. Un muro construido con 3 ladrillos. Primero, la Reserva Federal, el Banco Central, salió a aguar la fiesta. Segundo, la propia acción de NVIDIA, irónicamente, llegó a un punto técnico clave. Y desde ahí se vino abajo. Y tercero, un informe de empleo muy confuso que nadie supo cómo interpretar. Imaginen la escena. El mercado está eufórico. Y de repente sale un miembro importante de la Fed a decir, y cito, las altas valoraciones en acciones aumentan el riesgo de caídas bruscas. Básicamente le estaban diciendo a todo el mundo, cuidado, esto parece una burbuja. Y cuando la Fed habla, el mercado escucha. Llegamos al viernes, el mercado está hecho un desastre después del caos del jueves, nadie sabe qué pensar, y entonces cuando parecía que la semana iba a cerrar en rojo y con pánico, el guión cambia por completo. El acto 4 lo escribe alguien que nadie esperaba.
Para que se hagan una idea, al empezar el viernes, el mercado pensaba que había apenas un 30% de chances de que la Fed bajara las tasas de interés en diciembre. O sea, casi descartado. Y al final del día viernes, esa probabilidad se había dado vuelta por completo. Ahora era de casi el 70%. Pasó de ser casi imposible a ser lo más probable. Un cambio radical en apenas unas horas. ¿Y qué causó este terremoto? Una sola frase. Unas palabras de John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, uno de los peces gordos. Dijo que había margen para un ajuste adicional, y el mercado leyó entre líneas y lo interpretó de una sola manera. Los recortes de tasas vuelven a ser una posibilidad real. Y con este giro de guión llegamos al acto 5. Todo este drama nos deja en el umbral de lo que será la gran batalla que va a definir el rumbo del mercado en los próximos meses. Entonces, si hay que sacar una conclusión de toda esta locura, es esta. El mercado ahora mismo es un campo de batalla, y hay tres ejércitos peleando. Por un lado, los fundamentales de la IA, esa historia de crecimiento real y potente. Por otro, la política de la Fed, que con una sola frase puede cambiarlo todo. Y en el medio, el sentimiento de los inversionistas, que va de la euforia al pánico en un abrir y cerrar de ojos. El escenario ya está montado. La volatilidad que vimos no fue solo ruido pasajero, fue el primer acto de una obra mucho más grande. Y nos deja con la pregunta del millón. ¿Quién va a ganar esta pelea? ¿Será la tecnología con su crecimiento imparable? ¿O será el Banco Central, con su poder para mover los hilos de la economía? El próximo capítulo está por escribirse, y de él dependerá todo.